Hola, bienvenidos a Lebrija Vivida. Llegó la primavera a Lebrija y nos trajo su Semana Santa con olor a incienso y azahar. Días más largos y noches de luna llena para recibir nuestros Cristos y Vírgenes con todo el arte imaginero y devoción popular. Pasean por las calles lebrijanas en sus pasos barrocos, portados y guiados por hermanos costaleros y capataces. A ellos queremos dedicarle nuestro anual programa de Lebrija Vivida en honor a nuestra Semana Santa Mayor de Lebrija. Como invitados, para conocer el pasado y presente de nuestra historia, estarán con nosotros Benito Bustos, capataz durante 30 años del Paso de Cristo atado a la columna de la Hermandad del Castillo, costalero durante 8 años anteriormente en la Virgen de los Dolores y capataz de la Virgen de la Amargura de Jerez de la Frontera. Manuel Tejero, capataz general de la Hermandad de los Dolores y de la Soledad y costalero de varias hermandades sevillanas. María del Carmen Magriz, costalera durante 6 años en el Paso de la Virgen del Castillo, y José Ramírez, costalero durante 25 años tanto en el Paso de la Virgen del Castillo como en el Cristo atado en la columna. Comenzamos. En nuestra primera parte del programa nos sumergiremos en el pasado de una forma de entender los oficios de capataces y costaleros. Para ello nos acompañan Benito Bustos, como hemos dicho anteriormente, costalero y capataz, María del Carmen Magriz, costalera, y eso sí, costalera del Cristo atado a la columna de la Hermandad Virgen del Castillo, y José Ramírez, costalero en los dos pasos, en la Virgen primero y en el Cristo después. Bueno, pues bienvenido a Lebrija Vivida, a los tres. Hola. Antes de comenzar, quisiera agradecer también la amabilidad de Carmen Pancho en dejarnos hacer esta primera parte del programa en su casa y concretamente en su magnífico y precioso patio, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar, Benito, vamos a irnos a otros tiempos, ¿no? Entonces, la mayoría de los jóvenes y personas más o menos de corta edad, pues piensan que siempre ha sido igual la Semana Santa en cuanto a capataces y costaleros, y no es así. Claro, para eso existen estos programas, para abrirle la mente a todas las personas de esta época, a la época aquella, de los años 60 y tantos, 70, 80... Anteriormente a que existiera una cuadrilla de costaleros hermanos, ¿cómo era el cargar un paso en Lebrija? De momento es impensable para lo que te has referido antes, para la juventud, ¿no? Para la juventud de ahora. Quiere decir que mi padre, por ejemplo, vamos a empezar por ahí. Mi padre fue costalero en varias hermandades en la Semana Santa. Mi padre era un trabajador agrícola totalmente, del campo, y entonces pues mi padre aprovechaba todas las épocas para ganar algún dinero, ¿me entiendes? Entonces mi padre en toda la Semana Santa pues se ganaba 600, 700 pesetas. Mi padre en el campo, para ganar 600, 700 pesetas, pues tenía que estar 15 días con una pala y un palín haciendo canales, ¿me entiendes? Es decir, que los costaleros no eran hermanos, eran profesionales de cargar un paso. Ahí va, o de las correas, entonces se cargaba con correas, se cargaba con almohadillas, el costal llegó ya muy posterior, y entonces mi padre cargó en la Hermandad del Castillo, cargó aquí en esta de la Corredera, en la Oración en el Huerto, cargó en la Soledad, cargó en los Blanquillos, que por cierto, me acuerdo, yo tendría 8 o 10 años,
que yo me acuerdo que el bocadillo que le daban a mi padre, porque entonces había hambre por un tubo, ¿me entiendes? Entonces, yo, gracias a Dios, no he pasado hambre con mis padres, ¿no? Pero sí recuerdo que el bocadillo que le daban a él, por ejemplo, de chorizo, pues esperaba a que mi madre me llegaba a donde estaba mi padre. Mi padre siempre cargaba en un costero y le hablaba, en fin, le hablaba papá, y entonces cogía a mi padre y me daba el bocadillo suyo, me lo daba a mí, ¿me entiendes? Claro. Benito, entonces no existirían los ensayos que hoy se dan, ¿no? Que va, hombre, entonces no había ensayo de ningún tipo. Entonces el capataz, el que ejercía de capataz, pues le decía, los igualaba un poquito a ojo, a ver, tú parece que eres de la misma estatura que el otro, ¿no? Y los iba igualando a bajos pasos. Unos llevaban 35 kilos y el otro llevaba 40, o otro llevaba 20, ¿me entiendes? Pero una vez que ya sale a la calle y das así en pasos, todos cargan, ¿me entiendes? Eso ocurre, bueno, los capataces tampoco tenían nada que ver con los de ahora. No, nada. El Entonces... capataz antiguamente era el que cobraba, de hecho, yo te he mandado a ti unos documentos de lo que cobraban en aquel entonces, por ejemplo, aquellos documentos pertenecen a Sevilla. En Sevilla era igual que aquí. Lo que pasa es que hablamos hay documentos que se pueden, a través de internet, se pueden localizar, y yo lo único que te puedo decir es que en la Semana Santa, pues se podría decir de los años 70 y tanto, 80 y tanto, un costalero podía meter en su casa en aquel entonces 12.000 o 12.500, 13.000 pesetas, En Lebrija prácticamente casi igual, menos dinero porque había menos hermandades, claro. ¿Entiendes? Y llegamos así a una fecha muy importante, que además es con tu hermandad, en donde en Lebrija además como pionera en todas las hermandades, se instaura la cuadrilla de costaleros hermanos, y esto tiene un motivo. Sí, claro, el motivo, verás. Ese es el mayor patrimonio ahora mismo que pudiera decir tiene la Hermandad del Castillo, aquella cuadrilla famosa ya, porque eso es a nivel nacional, no es a nivel local, ni a nivel provincial, ni nada. Eso es la primera cuadrilla de hermanos costaleros que se fundó en España, la tiene la Hermandad del Castillo, que fue en el año 1966. ¿El motivo de aquello? Muy fácil. El motivo de aquello, no había ningún costalero de la Hermandad del Castillo que quisiera cargar gratis, ninguno. Todos le hacían falta el dinero, a todos, porque eran todos o bien trabajadores de bodega, trabajadores del campo, la mayoría. Entonces estaban esperando la Semana Santa para meter en su casa 7 o 8.000 pesetas, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? En el año 66 hubo un accidente, que iban 5 en el coche, que iban a echar la peonada de fuera, ¿no? Y ya viniendo para Lebrija, tuvieron un accidente, que dieron 5 o 6 vueltas, ¿entiendes? Entonces, el coche quedó aplastado, el coche quedó hecho polvo, y se salvaron todos. El que más herido estaba era un arañazo en la cara o un arañazo en las piernas o en el brazo. Nada, no tenía absolutamente nada. Entonces ellos se reunían en la bodega de Luis Pizarro, que era el promotor de esta cuadrilla, que era, como se dice, el jefe de todos los costaleros, y hacían todo lo que decía Luis Pizarro, porque era el que cobraba y después le pagaba a él allí en la bodega suya, que era la bodega estaba en la calle Perales. Bueno, pues entonces se salvaron todos. Y en las reuniones que tenían ellos allí en la bodega, pues empezaron a decir, entonces llamaron a Luis Pizarro: mira, Luis, nosotros hemos tenido el accidente tal, y nosotros creo que la Virgen del Castillo nos ha puesto la mano,
y nos ha salvado a todos, ¿eh? No ha querido que nos pase nada a ninguno y nosotros queremos pagarle a la Virgen de la forma que sea. Entonces nosotros, ¿de qué? De nada. Yo lo único que puedo decir, no cobrar, no pagarme las 400 o 500 pesetas que me tiene que pagar por cargar, ¿no? Pero si nos unimos todos, ¿eh? Si nos unimos todos, pues ya sí son 15 o 20.000 pesetas que se va a ahorrar la hermandad, tanto para el paso del Señor como para el paso de la Virgen. O sea, unirnos todos los costaleros. Entonces de ahí salió, de la bodega, salió no cargar no cobrar, no al cargar profesionalmente. Efectivamente. Cargar gratis. Efectivamente. Entonces, claro, la hermandad, ellos también le propusieron a todos los costaleros de hacerse hermanos, tanto de no cobrar, que eran un X de dinero, y X de dinero que iban a meter con apuntarse todos de hermanos, fíjate tú hasta dónde llegaron. Entonces se apuntaron 50 o 60 hombres de hermanos del tirón. O sea, eso era dinero que también metían en las arcas. Aparte de ahí, aparte de todas esas cosas, ya se formó la cuadrilla de costaleros, que es hasta hoy. Ya los hermanos costaleros ya hubo extendiéndose en todas las provincias. En Sevilla fue la pionera. En Lebrija en todas las hermandades. En todas las hermandades. En Sevilla reza la hermandad de los estudiantes como pionera de cargar hermanos costaleros, pero la hermandad de los estudiantes fue en el año 71. Desde el 66 hasta el 71 van 5 o 6 años, ¿no? Entonces nosotros tenemos el privilegio de decir que nosotros fuimos la primera cuadrilla de hermanos costaleros. Tú empiezas siendo costalero con la Hermandad de los Dolores, ya como hermano, ¿no? Sí, hermano, yo soy hermano antes que en el castillo. Efectivamente. Yo soy hermano de la Hermandad de los Dolores antes que en el castillo. Pues cuéntame así resumidamente, ¿por qué fuiste costalero de la Hermandad de los Dolores? Pues lo voy a explicar, no lo he explicado nunca, pero te voy a dar la exclusiva a ese hombre. Te lo agradecemos en Lebrija Vivida. Mira, yo con 18 años, además, si me observan ustedes, yo tiendo de llevar la cabeza un poquito inclinada siempre al lado izquierdo, ¿no? Entonces yo tenía una enfermedad, yo tenía un estrabismo bárbaro, y entonces si no me llegó a operar, pues la cabeza me hubiera descansado en el hombro, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque yo para ver cuadrado, o sea, si tú miras un objeto cualquiera, pues tiene que mandar los dos ojos al mismo punto, para tú ver lo mismo, ¿no? Entonces yo, para ver cuadrado, tenía que poner la cabeza aquí ladeada, ¿no? Y ya normalmente lo tendría que ver así, ¿no? Bueno, pues yo veo cuadrado, ¿me entiendes? Entonces, don Antonio Piñero Carrión, voy a decir su nombre, porque fue el que me salvó en aquel entonces. Y ya ves, yo tengo 73 años y yo me operé con 18 en el hospital de las 5 Llagas, donde está el Parlamento ahora, andaluz, y allí me operó de estrabismo. Tuve una operación impresionante, ¿no? Vamos, me operaron con vista de que me podía quedar tuerto de un ojo, ¿entiendes? Total, que me operé ahí. Y gracias a Dios, pues me encomendé a la Virgen de los Dolores. Si yo salía bien, me encomendé a la Virgen de los Dolores, que cargaría con ella. ¿Por qué? Porque para mí era mucho más difícil meterme de costalero en la Virgen de los Dolores que en la Hermandad del Castillo, que era mi hermandad. Pues yo tenía amistad con los capataces, tenía amistad con todo el mundo, y de hecho estaba yo ya en la Junta de Gobierno. Fíjate tú si yo podía cargar con la Virgen del Castillo, ¿no? Pues no, yo me encomendé a la Virgen de los Dolores, que para mí era más difícil entrar de costalero que en el castillo. Entonces hablé con Manolo Butano, le expliqué el tema. Él jamás le he escuchado yo decir por qué cargó Benito Busto en la Virgen de los Dolores,
yo llegué a hacer costalero, hubo un momento que era un costalero en la Virgen de los Dolores y capatán en el castillo, ¿me entiendes? Entonces, pues me dio sitio, y estuve 8 años. Y yo digo igual que Mari Carmen, yo estuve de costalero en la Virgen hasta cuando, y ya ves que yo estaba entrenado, yo jugaba al fútbol y yo estaba muy entrenado, yo estaba muy fuerte, pero meterte debajo de un pazo varía con toda la fortaleza que, y aquí tengo un costalero que lo va a decir ahora. Bueno, es que por mucha fuerza que tenga, ser costalero es muy difícil, pesa mucho, el señor pesa mucho. Muy bien. Dime. No, y te digo... Ese es el motivo por el que... Y te digo que Manolo Butano jamás ha divulgado el por qué cargué yo en la Virgen del Oro. Desde aquí le doy las gracias, él está en el cielo, seguramente que me estará escuchando, y ese fue el motivo. Bueno, vamos a hablar con los costaleros y costaleras que tenemos aquí con nosotros. Vamos a empezar por ella. ¿Por qué? Pues porque, bueno, el que una mujer sea costalera no es lo normal y lo habitual. En primer lugar, quiero darte las gracias de que estés en el programa, porque sé que también te cuesta tu pequeño esfuerzo, ¿no? Mari Carmen, ¿por qué decides ser costalera? Pues yo llevo muchos años en la hermandad, yo en la hermandad he estado siempre de pequeña. En casa he vivido porque mi padre, mi hermano fue costalero y yo tenía ese sentimiento de sentir lo que es estar debajo de las trabajaderas. Y se lo comenté a Capatá, que en aquellos entonces era Juaní y Rafa, y me dieron la oportunidad de poder estar debajo del pazo. Bueno, tú te imaginabas lo que te iba a encontrar ahí debajo, supongo, ¿no? Sí, me lo imaginaba, yo creía que iba a ser, al ser la única mujer con muchos hombres, yo me creía que iba a tener más impedimentos, pero al contrario, siempre compañerismo, ayudándome, de todo. La verdad que muy contenta por el compañerismo que siempre se ha demostrado debajo de... ¿Y cómo te sentiste, Mari Carmen? Al ver, ya está todo lo que tú has dicho, pero cuando tú estás ya con el costado puesto y empujas y para arriba, y tu mente seguramente estaría funcionando, ¿eh? ¿Qué se siente? Es un de tener 45 costaleros más tú, ¿eh? No sé, es un sentimiento ¿Qué se siente? Que tiene que ser vivido. Es muy difícil de explicar, porque es una cosa que tú llevas por dentro, queriendo ser los pies de nuestro Señor, nuestro Cristo atado a la columna. ¿Y con respecto a los compañeros? Los compañeros, un encanto todos, siempre me han ayudado, que es lo que te estaba comentando, yo me creía que iba a ser muy diferente el hecho de ser una mujer con tantos hombres. Iba a haber machismo, iba a haber más, pero al contrario, siempre apoyándome. En un momento determinado decide dejarlo, ¿no? ¿Cuál fue el motivo, no? Después de 6 años, ¿no? Después de 6 años, estuve cargando durante 6 años, y ya se me quitó, como que el que dice, esa espinita, el sentir lo que es estar debajo de un pazo, y ya pues decidí dejarlo, pues porque ya, digamos, las fuerzas no eran las mismas y ya que me había sacado lo que llevaba dentro. Antes de preguntarle a José, me gustaría que así resumidamente me contaras un poco una experiencia que tú tuviste también con una costalera siendo tu capataz. Aquello, bueno, yo me enteré ya después de la Semana Santa, yo no... Porque habría que decir antes, perdón Benito, que eso estaba como casi prohibido, ¿no? Sí, el que una mujer fuera prohibido capataz. No, prohibido, total, pero no solamente de costalero, sino de costalera, sino vestirse de nazareno. Por eso, exactamente. Entonces, una mujer vestirse de nazareno, yo qué sé, era casi... Era impensable. Era impensable, ¿me entiendes? ¿Qué te ocurrió? Pues verás, lo explico. Yo tenía gente muy buena debajo del pazo, como costalero, ahora te lo dirá Joselito, porque conmigo hacían perrerías. Conmigo hacían perrerías en el recorrido. Y yo, para. Y yo, que la pachona le ha pasado algo. Pum, pasaba. Y por debajo le metían una caja de cerveza o le metían 2 o 3 botellas de vino.
Claro, Quillo, pregúntale a Rueda. Claro, al irme yo a hablar con el Rueda, en aquel lado me metían ejumeo, Bueno, pues con respecto a esta muchacha que se metió de costalera, se metió, hacía 5 o 6 chicotadas, muy poco, desde ahí del Cortinal, un poquito más para allá, en la esquina, en la revirada esa, se mete una chavala vestida de paisano, se mete de bajo el paso, que yo no lo veo, porque yo estaba, a mí me engañaron esta gente, no sé lo que me dijeron, y tuve que parar. Pero Rueda, ¿qué es lo que pasa? No, la pachona, que más a mí que le ha dado un deshince o algo, y estáis recuperando, no pasa nada, yo, un minuto, pachona, ¿qué pasa? No, pasa. Y en ese momento, ya ellos lo tenían hablado, que ya pues, te pones aquí, más o menos, un poco, total, se puso allí. Entonces cargábamos nosotros con las almohadillas. Entonces, pues en vez de ir a la distancia normal, que tiene unos 35 o 40 centímetros de un costalero a otro, pues se rehicieron un poquito y en una fila se metió ella. Alguien le preparó las almohadillas, en fin, todo, pero ella hizo su recorrido, el que quiso hacer, o el que la dejaron ellos, el que quiso hacer seguramente, y aprovecharon en el bocadillo o en algo, aprovecharon para decir, a Loli, si te quieres salir, este es el momento, porque está todo el mundo pendiente a ver los costaleros, para verlos entrar en la casa, para acá, para allá, y se quedó una esquina, que en la esquina pues no cercioró nadie de decir, mira que yo una moneda salió de Bajo Paso, ¿entiendes? ¿Has vuelto a verla? Sí, tengo mucha amistad con ella, hombre. Claro, y con los hermanos, en fin, yo tengo mucha amistad en esa casa. Pues mira ese precedente, ¿no? Que te ocurrió. Hombre, es que verás, yo le prometí a ella, a mí no me importaría decirlo, ¿me entiendes? Pero yo le prometí a ella que de mi boca no iba a salir, ¿me entiendes? De mi boca no iba a salir. Pero luego, no sé por qué, se lo dije al hermano. Eso ha hecho mi hermana, eso has hecho tu hermana, pero que yo te voy a decir una cosa, lo mismo que yo le prometí a ella, te lo digo para que tú lo sepas, para que tú no seas tan reacio como eres, cojones, que contigo hago yo lo mismo que hicieron conmigo, mis costaleros, engañarme, ¿me entiendes? No te estoy engañando. Tu hermana hizo 4, 5, 6 chicotadas debajo del paso, lo cual eso estaba prohibido totalmente, y que no se enterara nadie porque no iban a poner los carteles. ¿Eh? ¿Iba José entonces? Sí, él iba cargando en ese momento y iba José. ¿Cómo lo viviste y aquello, desde debajo del paso? Aquello porque lo acordamos nosotros, los costaleros, que había ahí un costalero que tenía aguada, que es Paco Rueda, y el Pedro La Pachona, total, que nos pusimos de acuerdo, y ya le dejamos entrar, lo paramos, como dijo Benito, que le dolía aquí la pierna, que esto y lo otro, se metió por debajo ella, pues tenía la tabla, el paso para arriba, se metió por debajo, para adelante, y ella callada, no me de ustedes, y nada, tranquila, pues venimos del Cortinal, no de aquí, sino al volver de la Peña Bética para adelante, que fue donde paró antes de girar, allí se metió un poquito por la Peña Bética, y ya cogimos y llegó hasta Cinchesca. Se salió, disparó, como dice Benito, para comernos el bocadillo, entramos para adentro, ella se quedó allí, se salió todo el mundo para adentro, pendiente a los costaleros, pues ella con los dedos se salió y nadie la vio. Nadie se dio cuenta. Muy bien, buena anécdota. Fue una anécdota muy bonita. Claro. Que José, queda para la posteridad, ¿no? Claro, por supuesto. No decimos el nombre entonces. No puedo. Perfecto. José, la misma pregunta que a ella, ¿por qué fuiste costalero, tanto de la Virgen en un principio como del Cristo? Yo, porque nací en el Camino Castillo, en Antonio Lebría, como hay que decir, total, que ya mi abuela me di, yo me quería en el campo con ella, y ya mi madre que le digo, yo quiero cargar, que esto, que lo otro, me vestía de penitente primero en la Veracruz, como si fuera una novia, como iban antes los penitentes, una cola como de aquí, de allí de largo. Y ya mi hermano cargó allí, el otro se fue a los Negrillos, digo yo,
Me voy al castillo, mi madre, tú vas a cargar en el castillo, después que naciste allí, mi abuela, la pobre, ya cuando sea grande ya cargará. Total, que ya me dio por ahí, yo estaba trabajando con Francisco Primilla, el pobre, que ya no está. Y fuimos al castillo, habló allí que me llevaba, tuve que esperar con un tejero que no había sitio, que dije, para acá, que para allá, y hubo sitio. Entonces ya empecé a cargar, y hasta que me llevé cargando los 25 años, como hemos dicho tú. ¿Y cómo es la convivencia entre La los convivencia antes era entre los costaleros maravillosa, porque tú cogías en cualquier costalero con el se sentía un dolorcito o algo, no te preocupes, tú hacías el esfuerzo, el de delante y el de atrás lo apañábamos todo. Total, que ya cogíamos nosotros y los ensayos los hacíamos nosotros como nosotros queríamos, no como decía Benito. Benito sí, decía esto hay que hacer, esto debía que hacerlo. Pero nosotros decíamos, el paso este lo tenemos que ver día así, pues así. Pero vamos a parar cuando nosotros digamos, decían los ensayos, vamos a parar, no vamos a parar, y entonces vamos a seguir para adelante. Y así millones de veces. Y otra cosa, que no éramos, en la Virgen éramos 21 costaleros nada más, ¿eh? Pero a la Virgen se le metía 5 o 6 vigas de Castilla de lo harto. Ahora los niños de allí del Camino Castillo, los de la gente, los marrufos y los del Camino Castillo se montaban en lo harto del Pazo, la cuesta abajo, al transformador, la calle para donde empieza la escalera del castillo, antes de llegar allí no podía, volvíamos la cuesta y para arriba. Y siempre cargado. Y tú has estado tanto en la Virgen del Castillo como en el Cristo. ¿Qué diferencia hay para un costalero entre llevar un paso de palio a un paso de misterio? Yo, para mi opinión, el paso de la Virgen se ve más delicado, más que nada por Los varales, ¿no? Ahí va, porque si tú no lo llevas en condiciones, ya te coge y si uno va fallando algo, ya no va el mismo movimiento, ya varía. Y entonces, para mí, llevar a la Virgen era otra clase que llevar Cristo. El Cristo era también el paso que decía él, que había que cogerlo. Nosotros él decía pues, por aquí, nosotros para adelante, para adelante, para adelante. Y nosotros, más bruto, imposible. Y todos los costaleros iguales. Joselito, yo quiero también que en el plan de la chicotá, de chicotá a chicotá, ¿no? O sea, tú arrías el paso, la levantas y en ese periodo descansáis, se sentáis en el suelo o en la zambrana o de rodillas, pero en el paso del Señor es distinto. En el paso del Señor puedes tú descansar de pie. De pie, pero la Virgen no. ¿Por qué? Porque el canasto no llega tú con la mano, donde está el Señor tú no llegas con la mano, o sea, quiere decir que tú te metes entre palo y palo, pues tú estás descansando de pie porque te apetece estar de pie, para descansar las piernas, ¿entiendes? Más cómodo para mí, ¿verdad? Quiero que lo corrobores tú. El paso de Cristo para mí era más cómodo para cargar que el de la Virgen, porque la Virgen era el paso todavía más chico y más ajustado a los costaleros. Ahí está, menos sitio para retirarse, muy pegado, porque éramos 21 nada más y el paso ya varió. Y además cuando lo nuevo se hizo, varió mucho más todavía. Y el nuevo iba tú cargando tranquilamente. Que sí, que era un peso que lo tenía que llevar, pero para nosotros no era peso. Aparte también la forma de andar, lo que es el paso de palio, lo que necesita es cadera. Yo porque en el año 2012, 250 aniversario, iba a cargar con la Virgen, pero tuve un porrazo con el coche y me tocó el cuello, entonces no pude. Pero sí hice los ensayos y es totalmente diferente. Sí, es diferente. Claro. José, bueno, y también para Mari Carmen, ¿qué le pide un costalero a su capataz? Yo siempre con él he tenido la amistad como si fuera familia, aunque yo con él nunca he tenido problemas. Yo lo que le decía a Benito, aquí lo que tenemos que hacer es hacerlo en condiciones y si nosotros lo hacemos en condiciones, para ti va a ser mucho mejor. Nosotros que él también fuera beneficiado mejor que nosotros, porque él tenía que llevarlo nosotros también. Entonces él lleva a su cabeza también pensando que si la marcha esta, que si el paso este, que si lo otro, y nosotros le decía, pues vamos a hacer esto. De acuerdo. ¿Y era muy gruñón?
Algunas veces, otras veces nosotros éramos un peor que él. Sí, ¿no? Sí, porque la cuadrilla habíamos ahí, te voy a mentar hasta los nombres: Paco Rueda, Juanito María Antonia, Antonio Tajorita, el Chano, el Pedro Apachona, el Perro, que ahí hubo Un buen equipo. un Sí, eran equipazo. todos así, así, un equipazo. caían nueces. Rafael Pajarraco, el pobre, que está vivo todavía. Y para Mari Carmen, ¿qué cualidad debe tener un capataz? Yo creo que tiene que ser amigo de los costaleros y ser, digamos, todo uno, tanto costalero como capataz. Mira, Joselito, ahora yo creo que te va a gustar que yo te lo recuerde. ¿Tú te acuerdas cuando yo cogí en brazos a un niño en silla de ruedas en la calle, en la revirada? Diego se tiene que acordar, en la revirada de la calle Chiste, en la calle Archite, para coger la fontanilla. Terminamos de dar la revirada esa y seguimos andando y veo un niño con una silla de ruedas en la acera. Claro, nosotros o no estamos preparados o no queremos prepararnos para esos temas, ¿me entiendes? Lo cierto es que el pobrecito no veía ni el paso, porque la gente se ponía incluso delante de él. La gente se ponían para ver el paso de primera fila, se ponían delante de él. Y observo que había un niño ahí todo gurrumito, con tetrapléjico, ¿entiendes? Y automáticamente paré el paso. Tú sabes que yo paraba el paso para esto. Entonces me dirijo a los padres, ustedes son los padres, sí, y eran de las cabezas, que vinieron a ver la procesión aquí, a Alegría. Total, que digo, el niño, dice, no, mi niño es inteligente, mi niño está en el colegio, mi niño está en tal curso y tal y cual, mi niño es inteligentísimo. No, le voy a poner usted un aprieto, ¿lo puedo coger en brazos? ¿Qué edad tiene él? Dije, el niño tiene 15 años, 15. ¿Lo puedo coger en brazos? Me dice el padre, se quedó el pobre que no sabía si decirme que sí o decirme que no. Se quedó el pobre atragantado y la mujer empezó a llorar. Desde ese momento la madre empezó a llorar, pero yo le vi los ojitos al niño, los ojos. Y tenía unas lagrimitas que se le querían, ¿sabes? Cuando una persona, los ojos llorosos, el niño, claro, de la emoción, el niño escuchaba y entendía perfectamente porque el niño era inteligente, ¿entiendes? Lo único que pasa que era tetrapléjico desde la cabeza hasta los pies, ¿entiendes? Tiene las manitas, ahí va. Total, que me dijo que sí, que lo cogiera. Fui, lo cojo en brazos, el niño pesaría, lo que sé, pesaría 15 kilos, 15 kilos, tenía 15 años. El pobrecito estaba, lo cojo en brazos, me dirijo al paso, llamo, digo, Rueda. Claro, esta gente, a través de los respiraderos, se ve algo, no, ¿sabes? Se ve algo. Y el Rueda, digo, Rueda, fíjate lo que tengo en brazos. Y veo que no me contesta. Pero ¿tú sabes por qué no me contesta, Alfonso? Pues estaría llorando. Claro, porque... Pero ni él ni ninguno, con lo que era el paso, no podía hablar, con lo que era debajo del paso, que tú sabes lo que se forma. Era para él. No se escuchaba ni una mosca. Todo el mundo callado. Entonces yo ya no era plan de dirigirme a más ninguno. Este niño le vamos a dar el privilegio para que se acuerde toda su vida, que le vamos a dedicar esta levantada a él, ¿vale? Y a sus padres que están ahí en la acera. Llamé a los padres y entraron para adentro, pusieron todo delante del paso, yo con el niño en brazos, llamo y le dedicamos la levantada a ese niño. Aquello parecía un duelo, que yo estaba todo el mundo llorando, pero por la acera, yo como capataz también, las lágrimas por aquí, yo no sé cómo me salía la voz, porque yo soy muy llorón y yo no sé cómo me salía la voz, ¿entiendes? Pum, mira, yo de verdad parece que lo estoy viendo ahora, Mari Carmen, parece que lo estoy viendo.
los ojitos, los ojos del niño Guillo, aquello era alegría pura, aquello era un sentir, un placer, yo qué sé, temblando, de verdad, aquello era impresionante, aquello era impresionante, ¿eh? Eso fue una de las veces. Claro. Benito, le hemos ¿Te preguntado... acuerdas de aquello? A mí siempre me ponen los vellos de punta, escuchándote nada más, de verdad que sí. Lo que pasa es que tenemos que continuar. ¿Qué lo hacemos? Le preguntaba yo al costalero sobre qué le pide al capataz, y ahora yo le pregunto a un capataz qué le pide a sus costaleros. Brevemente. ¿Contesto yo primero? Hombre, claro, tú eres el capataz aquí. Hombre, yo viví aquella época donde no había que prepararse mucho la ropa porque cargaban con las almohadillas. Sí le exigía el grosor de las almohadillas para que todo el mundo el palo amortiguara sobre la almohadilla que yo le decía que se hicieran. Como yo viera que eran unas almohadillas muy duras o muy tiernas, se tenía que llevar las almohadillas para su casa que ni ensayaba siquiera, ¿entiendes? Esto lo tiene que aflojar, de la descoce y le quita un doblez aquí tiene que ir todo el mundo igual, ¿entiendes? Total, esa época pasó y entró el costal. Yo ha sido un tío muy exigente siempre con el costalero en el sentido para que vaya cómodo cargando, que vaya cómodo. ¿Cómo va un costalero cómodo cargando? Primero, enseñarle a hacer la ropa. Yo me preocupé en aprender a hacer costal. Aquí no, porque no traigo los preparativos, ni el costal, ni hay, bueno, en el suelo sí, ¿no? Pero vamos, que si no, lo haría aquí ahora mismo, ¿no? Un costal no lo hace cualquiera para decir, esto es un costal dándole vueltas y a ver, me lo voy a probar. Oh, aquí no le importa las arrugas, no le importa que te duelan las orejas, no le importa, sino que... No, eso no lo quería yo debajo del paso. ¿Por qué? Porque el palo, la trabajadera, cuando cae sobre la séptima vértebra, la morcilla deben de ser todas iguales, hechas del mismo... Exactamente. Entonces, ¿para qué? Para que cuando el palo caiga en lo alto de la almohadilla del costal, el costal te hace una cama que empieza desde aquí hasta aquel lado, pasando por la séptima vértebra. Entonces, ¿qué pasa? Que en el punto de partida del costal hay un pedazo de almohadilla de costal que te abarca y no deja resbalarse, si está bien hecho, no deja resbalarse el costal para afuera, porque si no hace esto el costal, al tú meter el palo aquí y cuando el paso empieza a pesar, empieza así y empieza a resbalarse y tú no vas haciendo absolutamente nada. Tú lo único que vas haciendo es que te está matando el cuello. O sea, Benito... ¿Es vertiga, Mari Carmen? Sí. Benito, lo que tú estás queriendo decir es que quiere que vaya perfectamente preparado y cómodo. Sí, el tío que no venía con el costal. Porque después va a rendir. Exacto. Mira, estamos casi terminando esta primera parte del programa, pero me gustaría que tú como capataz, pues nos acordáramos de un capataz que especialmente tuvo Lebrija. Hombre, me estoy acordando de Hermosín, que lo conocemos como el Sastre. Así... Hombre, amigos míos eran prácticamente casi todos los capataces, ¿no? Pero yo tenía una amistad enorme con Hermosín, en el Sastre. El Sastre para mí era un genio del martillo. Para mí el Sastre era un genio del martillo. El Sastre sabía hacer todo lo que hace un buen capataz, ¿me entiendes? Todo. Tenía el talante, la seriedad, tenía la gracia esa que hay que tener para ser capataz, ¿me entiendes? Un tío que estaba pendiente por las aceras, un tío que estaba pendiente siempre de sus costaleros, un tío que estaba siempre pendiente de sus amigos,
su vida personal, era una excelente persona, ¿eh? Yo tuve un problema una vez, fíjate tú, si yo tenía amistad con él, que yo tuve un problema con mi hijo tenía 2 añitos y necesitaba un relevo para mí, alguien que que se equivocaron unos análisis y le diagnosticaron a mi hijo una enfermedad que no tenía, ¿eh? Y entonces le dije a Hermosín que si el Jueves Santo no estaba yo aquí, mandara al paso él. Jura que se lió. El sastre llegó hasta llorar, porque una cosa era mandar a la Veracruz y otro era mandar a un misterio, ¿me entiendes? Y me dijo que sí. Y tú no te imaginas lo que le entró al sastre cuando el Jueves Santo me presenté yo allí a la hora de salir. O sea que era un gran capataz que además trajo novedades a Lebrija en cuanto a... Exacto, es un tío que traía Triana por bandera, ¿me entiendes? Y en Triana hay mucho arte, tío. Claro que sí. En Triana hay mucho arte. Bueno, me gustaría ir terminando solamente 2 preguntas escuetas. Tú, en el recorrido, cuando tú ibas de costalera, ¿cuál era para ti el momento más, no sé, más emotivo? El más emotivo para mí cuando íbamos a la recogida, sobre todo en la cuesta, porque todos los costaleros íbamos dándonos ánimos unos a otros. Esa cuesta es muy dura porque ya vienes cansado de todo el recorrido y la verdad el momento más bonito es la cuesta. ¿Y para José? Pues igual que dice ella, de nosotros cuando nos ponimos la cabeza de coger y subir desde la parroquia hasta arriba, ya podía decir Benito que había que parar y no se paraba. 3 pasos íbamos más lentos, si estaban cantando una saeta lo llevábamos a minerarlo por un lado, para otro, hasta que la saeta terminaba, pum, 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 y para arriba. Nos contaba antes que hubo una chicotada de 40 minutos. 47. De 47 minutos. Muy bien, bueno, con vosotros y con Benito especialmente nos podemos llevar aquí el programa entero hablando. Muchos años. Pero bueno, os agradezco enormemente que hayáis estado aquí en Lebrija Vivida y nos hayáis contado vuestra experiencia como costalero, costalera y costalero, capataz también. Muchísimas gracias de nuevo a los 3. Hacemos ahora una pausa y volvemos enseguida. Continuamos en Lebrija Vivida y seguimos conociendo las vidas y vivencias de capataces y costaleros en Lebrija. Hemos cambiado de lugar, estamos en la Casa Hermandad de los Dolores y la explicación es porque en esta segunda parte del programa nuestra charla será con un hermano de la misma, Manuel Tejero, que ostenta actualmente el cargo de capataz general en dicha hermandad. Pues bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Alfonso. Bienvenido tú a esta casa que es la mía y la de todos los hermanos de la hermandad. Pues igualmente muchas gracias. Podemos hacer así a modo de introducción, ¿qué es para ti la Semana Santa, su expresión lebrijana y concretamente la Hermandad de los Dolores? Pues la Semana Santa para mí es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, de Jesucristo. Y en cuanto a su expresión popular en Lebrija, pues me parece muy bonita, con sus hermandades, que algunas son muy populares y tienen mucha idiosincrasia. Y en cuanto a la Hermandad de los Dolores, pues es mi hermandad, en mi casa, mis amigos, y eso es lo que significa para mí, ¿no? Aquí es donde me he desarrollado como hermano de la hermandad y he potenciado, he adquirido mis valores, ¿no? Y parte de mi fe, ¿no? Uh-huh. Actualmente eres capataz general de la hermandad. Es un cargo o una responsabilidad no muy común en Lebrija. Sería muy común seguramente en Sevilla y en otras poblaciones más grandes y capitales, ¿no? ¿Qué conlleva ese cargo? Bueno, pues ante todo conlleva responsabilidad y compromiso, responsabilidad con la hermandad, con el grupo de costaleros y el compromiso de uno mismo también con ese grupo de hombres que
que se prestan a que tú lo dirijas, ¿no? Entonces, pues yo creo que responsabilidad y compromiso en este caso van de la mano, porque estamos jugando, pues en el Señor son 80 hombres más 70 en la Virgen, un grupo muy numeroso de hermanos de la hermandad, como para carecer de esos dos valores, ¿no? De compromiso y la responsabilidad. Y vamos a ver, estábamos acostumbrados aquí en Lebrija a que cada paso tuviera su capataz, sus contraguías, sus costaleros. En tu caso concretamente, ¿coordina un poco los pasos de la Hermandad de los Dolores? Sí, principalmente de los dos pasos más protagonistas, como son el Señor y la Virgen. Luego, pues bueno, hay otros hermanos en la hermandad que se prestan o tienen a bien a echar una mano en los pasos de la Verónica, y San Juan, que ya son más mayorcitos, tiene sus propios capataces a los que también le echamos una mano, intentamos de involucrarlo y de hacerles ver que la forma de llegar al paso del Señor o la Virgen es adquiriendo unos conocimientos y unos conceptos que son necesarios para acceder a esos dos pasos, digamos, protagonistas de la hermandad, ¿no? O los dos pasos grandes, por así llamarlo, y a los que todo el mundo aspira. Esto conlleva, supongo, una serie de tareas a lo largo del año en cuanto a reuniones, selección, igualar, ensayo, los costales y la propia procesión, ¿no? ¿Cómo lo tenéis así distribuido a lo largo del año en la Hermandad de los Dolores? Pues bastante pronto nos organizamos. Yo creo que en torno a verano ya mantenemos alguna reunión, el equipo de capataces con la Junta de Gobierno, que le trasladamos una vez, hemos consensuado nosotros las fechas de igualdad y ensayo, pues se la trasladamos a la Junta de Gobierno para que tenga conocimiento de ello, y ya pues a partir de ahí hacemos las diferentes convocatorias y empezamos con la igualdad, por si hay algún tipo de baja por enfermedad o porque a cualquier persona ya por edad le ha tocado retirarse, y a partir de ahí arrancamos. Ya lo siguiente son los ensayos y de ahí a la mudada y la madrugada. El hecho de que sea una procesión de madrugada ya lleva consigo también un hecho distintivo, ¿no? Claro, sí que lo lleva. La noche no es como las tardes, como las procesiones que salen de tarde, ¿no? El cuerpo humano no está preparado para estar de noche por ahí, biológicamente, ¿no? Entonces esa noche lo bonito que tiene es lo paradójico que resulta, ¿no? Y luego la verdad que el número de nazarenos, de penitentes, de devotos y de fieles que se congregan en torno a esta hermandad, cuando tú estás en San Francisco a esa hora de la madrugada, yo siempre se me viene la misma reflexión a la cabeza. Esto es una locura. ¿Qué estamos haciendo, no? Pero luego es verdad que por la mañana, cuando ya una vez regresa, pues yo no sabría explicar la sensación, pero es bonita, es placentera, ¿no? Dices tú, bueno, pues hemos podido una madrugada más, que no es nada fácil, porque la noche, como te digo, biológicamente estamos preparados para dormir, no una procesión que salga a las 8 de la tarde, y mucho menos para hacer un esfuerzo físico. Claro. Son maravillosas esas luces que ocurren entre la madrugada y ya la amanecida, ¿no? Que es cuando más o menos va llegando la hora de la recogida, ¿no? Sí, sobre todo yo noto un cambio, lo notaba de costalero cuando iba debajo del paso, y ahora de capataz, que a las 6 de la mañana es cuando el cuerpo pues pega como un bajoncillo, ¿no? Dice, me pesa ya la noche, y a esa hora hay que tener mucho cuidado porque se pueden cometer fallos de concentración que afectan a lo que es el paso, a su forma de andar, las levantadas, y entonces requiere de un especial cuidado y de hacerle ver a la gente que esa hora es crítica y que a partir de ahí tenemos que poner la máxima concentración posible. ¿Dónde suele ocurrir más o menos esa hora y aquí en Lebrija? ¿Por dónde suele estar la hermandad?
Pues está a la altura de la capilla de la Veracruz, más o menos. Ahí casi llegando a la Céspedes, donde tú notas que ya suenan los vencejos y te vence el cuerpo. Curiosamente, para eso hay que estar muy preparado y tener unas condiciones físicas, primero naturales, y después de entrenamiento, alimentación, todo eso es conveniente llevarlo a cabo, ¿no? Que por supuesto la preparación física es básica, se requieren unos mínimos, ¿no? Porque al final estamos haciendo un esfuerzo físico debajo del paso y luego manejar ciertos conceptos y psicológicos casi, ¿no? Porque debajo del paso hay momentos buenos y no tan buenos. Entonces cuando, como te digo, te vence la noche o la noche te puede, la cabeza juega un papel importante. Claro, claro que sí. Hablando de ese recorrido, de ese recorrer los pasos, las formas de ir, hablábamos hace un rato de que ha habido cambios. Recordábamos en la primera parte del programa con Benito Busto aquellos costaleros profesionales que no eran hermanos. Después llegaron los hermanos y tú me decías, pues parece que ahora se está volviendo a otras formas. Explícanos un poco todo este proceso. Sí, bueno, al final yo creo que esto, como todo en la vida, no es estático, sino que es dinámico y está en constante cambio, o a lo mejor es un ciclo sin fin, ¿no? O un círculo, ¿no? Se empezó de una manera, lógicamente no hay libros o literatura científica sobre esto en la que podamos apoyarnos, pero entiendo que por proximidad geográfica sería igual que en muchos sitios, ¿no? Antes de los pasos pues lo llevaban las personas asalariadas, profesionales, que cobraban, luego llegaron los hermanos costaleros y creo que incluso compartían, había asalariados y hermanos, y ahora pues seguimos siendo hermanos, pero ¿por qué te comentaba yo eso? Te lo comentaba porque en Lebrija se da la particularidad de la cuadrilla de la Soledad, en la que, bueno, por necesidad o por otros menesteres, la Hermandad de la Soledad o su paso tenía pocos costaleros y su hermano mayor, por aquel entonces, que lo sigue siendo todavía, Pepe Toro, pues bueno, había un grupo de muchachos, de jóvenes en Lebrija, que tenían esa inquietud por el mundo del costal, y Pepe pues tuvo a bien llamar a ese grupo, integrado por muchas personas, y al final pues fuimos allí y se cubrió el expediente, ¿no? A día de hoy es una cuadrilla totalmente saneada, que bueno, le hace falta, siempre hace falta gente, todo el mundo es bienvenido, pero se da la particularidad o la especialidad de que no son costaleros hermanos de la hermandad, sino que ahí hay gente que cada uno tiene su hermandad, pertenecen a la nómina de hermanos de otra hermandad, pero se dan cita allí porque tienen primero la cualidad de que todos compartimos la misma fe, somos creyentes, si no, no serviría de nada meternos debajo de un paso, y luego pues tienen esa afición que les gusta salir de costalero, y la verdad que es un grupo maravilloso donde se da cita a un grupo de amigos cada Viernes Santo, y la verdad que la hermandad nos tratan súper bien y se da un clima de todo, ¿no? En la hermandad, el grupo, de que al final hace pues que pasemos un rato muy agradable. ¿Y fuiste tú el capataz en esa ocasión? Sí, fui el capataz desde 2020 hasta la fecha actual. ¿Continúas? Continúo. Esta Semana Santa, si Dios quiere, pues será el 7º año. Claro. La música, Manuel, ¿qué importancia tiene dentro de la Semana Santa, concretamente aquí en Lebrija? Pues bueno, la música en general tiene importancia, ¿no? Porque al final crea un escenario, ¿no? Un contexto, una atmósfera, ¿no?
Entonces, claro, dependiendo de la música que tú le pongas a un paso, crea un escenario u otro. Si es una hermandad más popular, más alegre, pues pondrá una música donde haya algarabía, ¿no? Más ruido, ¿no? O sea, una hermandad más alegre, ¿no? Y si le pone una música pues con un repertorio más serio, de cortes más clásicos, pues claro, creará otro tipo de atmósfera diferente. Y hasta ese punto, pues fíjate si tiene importancia la música detrás de un paso. Claro. ¿Vosotros seleccionáis los temas musicales para vuestra procesión o lo acordáis con las bandas que contratáis? ¿Cómo suele ser? Normalmente se consensúa. Tú tienes un estilo, tu hermandad tiene un estilo, un sello, y bueno, tú hablas con el director de la banda, que en este caso te toque detrás de tu paso, y seguramente cuando tú le cuentes cómo es tu hermandad, ese hombre que es el profesional de eso te aconsejará un estilo u otro. En nuestro caso le pedimos asesoramiento y él nos lo da siempre. Hombre, algo conocemos nosotros también la música, más o menos por experiencia ya sabemos qué tipos de piezas nos pueden tocar, y dentro de ese estilo musical pues sí elegimos algunas piezas u otras, siempre en consenso con el experto. Para Manuel Tejero, ¿cuál sería esa pieza que más le llega a sus adentros? Hombre, hay muchas que me gustan, pero si te nombro dos, pues sería Virgen del Valle y La Estrella Sublime. Que suele sonar todos los años detrás de la Virgen de los Dolores, supongo, ¿no? Virgen del Valle, sí. La Estrella Sublime, a pesar de ser una pieza clásica, no es del estilo de música que le suelen tocar a la hermandad, a la Virgen de los Dolores, que va con un tono más fúnebre, serio. Cuando hablábamos antes del tema de las formas que pueden volver, y tú decías que todo viene también en función de aquello que ocurrió con la soledad, eso quiere decir que ahora mismo, que ha habido unos momentos en donde se ha llevado los pasos de una forma y ahora parece que se retoman unos tiempos pasados, ¿no? Bueno, no exactamente. Los pasos tampoco es que yo lo sepa al 100%, porque no hay nada escrito sobre ello en Lebrija en concreto, pero yo pienso que cuando iban asalariados, pues los pasos irían de forma recia, austera, sobre todo porque lo que querrían era seguramente terminar cuanto antes y cobrar el jornal. Con los hermanos costaleros, pues entiendo que los pasos se empezaron a llevar de una forma más recreativa, recreándose o con alarde, o no sé si me he explicado, más entendido. Sí, perfectamente. Pero siempre lo clásico ha existido, entonces hay pasos que siempre van andando de frente y que tienen ese sello de toda la vida y que sigue perdurando. Además de ser capataz general en la Hermandad de los Dolores y de ser el capataz de la Soledad, sabemos que también eres costalero en Sevilla, y que no en una sola, sino en varias hermandades a lo largo de la Semana Santa, ¿no? Así es, Alfonso, es algo que siempre llevo con mucha discreción, porque bueno, la gente puede pensar, menudo pedante está hecho el tío este, ¿no?, al hablar de eso, ¿no? Y el que me conoce sabe que no es así. De hecho, no me gusta alardear de esas cosas porque va con mi personalidad, él intenta de ser discreto, y de hecho tú sabes que me ha costado mucho trabajo venir a esta entrevista, pero al insistirme tanto no me podía negar. Y bueno, sí, salgo de costalero en 4 hermandades, siempre en pasos de palio por mi estatura, y es lo que más me gusta, salir de costalero. En consonancia con esto, Benito Busto, un capataz histórico en Lebrija y además fue costalero de vuestra hermandad, quería hacerte una pregunta y que tú le contestes en función precisamente a lo que estamos hablando, a Sevilla y a un capataz muy especial de Sevilla. ¿Qué referencia tienes tú
como costalero, y si has aprendido algo para mí es el mejor, que es Antonio Santiago, porque tú cargas en las penas de San Vicente, en el Pazo de Palio, seguramente lleva ya unos años cargando con él, y te veo que tú tienes una referencia que me recuerda mucho a Antonio Santiago, pero quiero que me lo diga tú, la vivencia que tú has tenido, o el aprendizaje que tú has sacado de las penas de San Vicente por ser costalero y ahora capataz en Lebrija de uno de los mejores de Sevilla. Para mí es el mejor, ¿me entiendes? Quiero que me responda a esta pregunta, Romario. Bueno, sí, respecto a la pregunta de Benito, pues, ¿qué voy a decir yo? Para mí es el maestro, el número uno, ¿no? O por lo menos de los más grandes, y todavía le quedarán algunos años. Si he aprendido de él, es que es imposible no aprender de él, porque es un capataz muy pedagógico, muy instructivo. Nada más el hecho de estar allí de costalero, estás aprendiendo. ¿Qué personalidad es la suya? ¿Cómo es su personalidad como capataz? ¿Qué contacto tiene con los costaleros? Hombre, mantiene la distancia. Yo personalmente lo conozco poco porque no me relaciono a diario con él. Si nos vemos, sí, nos saludamos, podemos pararnos a charlar, incluso he mantenido conversaciones con él, ¿no? Pero lógicamente dirigir tantos hombres tienes que mantener una distancia, y a veces al que lo ve desde fuera le puede resultar frío, o qué carácter, o qué malas pulgas tiene, pero es verdad que dirigir un colectivo de casi 1000 personas que podemos ser en total, no debe de ser nada fácil, le debe de llegar cada cosa, cada uno con un problema, cada uno, y al final tú cuando diriges un grupo tienes que mantener un mínimo de disciplina. Lógicamente tendrá sus amigos con los que se relacionarán más, pero luego tiene que por lo menos aparentar esa igualdad ante todo, y te puede dar esa sensación de frío, pero en las distancias cortas gana, y técnicamente es superior, está a otro nivel, y aprender de él seguro, porque nada más el hecho de estar allí, ya te digo, es una persona que es muy instructiva, muy pedagógica, y constantemente está aprendiendo. No solo de él, también hay gente abajo que es muy buena y se da cuenta de las cosas, y tú vas adquiriendo conceptos de los mandos técnicos que se dan. Ya para finalizar y así brevemente, tu futuro como capataz. Pues mi futuro será el que la hermandad quiera. Esta es mi hermandad, no puedo decir de familia porque no tengo antepasados en la hermandad. Yo llegué aquí solo, pero la hermandad son mis amigos. Entonces yo siempre estaré aquí, y cuando la hermandad me mande a otro sitio, pues intentaré colaborar desde el sitio que me toque. Muy bien, pues muchísimas gracias, porque además sabemos que has hecho un esfuerzo, como tú acabas de decir, en venir, pero yo creo que era necesario, se da en ti unas circunstancias que eran necesarias para que estuviera en nuestro programa. Llegamos así al final del programa. Espero que lo que aquí he hablado nos haya servido de reflexión y sobre todo haber pasado un buen rato. Lebrija Vivida volverá pasada la Semana Santa con un nuevo tema sobre el presente y el pasado de nuestra tierra, su cultura y su historia. Muchas gracias.